con el estado del diálogo y la participación que ha tenido actores de la comunidad internacional, no solo durante el inicio, sino en este momento cuando está congelado. Sí, bueno, efectivamente el gobierno venezolano ha extendido una invitación muy amplia a la oposición para que se sienten al diálogo para tratar todos los temas que, digamos, han conllevado esta conflictividad política en el país. El diálogo comenzó con el acompañamiento internacional de la UNASUR, un acompañamiento además que solicitó a motu propio el gobierno venezolano y que había sido, digamos, exitoso hasta el momento en que la oposición decidió congelarlo, y decidió congelarlo, como decía la compañera, a falta de algunos gestos que la oposición pide, exige del gobierno. Pero hay que tener en cuenta algo: tú primero tienes que dialogar y luego esperar unos resultados. Pero es imposible esperar unos resultados, y mucho menos satisfactorios para una de las partes, sin diálogo. Es decir, el diálogo tiene que, y luego de tanto tiempo de conflictividad y de tensiones y de polarización en el país, evidentemente, son unos diálogos difíciles, se dicen verdades de un lado y del otro, se dicen, digamos, cosas fuertes, señalamientos, acusaciones, y bueno, es parte natural de una polarización que ha vivido el país hace mucho tiempo y que efectivamente pues tiene que desarrollarse ampliamente como para esperar unos resultados sean satisfactorios para una parte o para la otra. Lo importante acá es que hay una credibilidad de la comunidad internacional, en este caso de la UNASUR en particular, de que los venezolanos podemos resolver nuestros problemas de forma civilizada, de forma negociada, políticamente, y al mismo tiempo han demostrado la confianza que pueden tener, que se puede generar entre los actores en la medida en que se sienten a dialogar y se vean las caras directamente. Hubo aspectos, por ejemplo, en el marco de lo que fue el inicio de estos diálogos, y tiene que ver con el caso del excomisario Iván Simonovic. Se había hablado de la decisión conjunta entre las dos partes de designar una nueva junta médica que revisara el caso de Iván Simonovic, su estado de salud. Sin embargo, antes del informe final de esa junta médica acordada entre las dos partes, hubo declaraciones de altos dirigentes del partido de gobierno diciendo que no se iba a considerar una medida humanitaria para el excomisario Iván Simonovic. De hecho, incluso hasta se llegó a decir que era prácticamente descabellado pedir algo semejante, y luego lo ratificó el propio presidente Nicolás Maduro. Es decir, este tipo de decisiones también por parte del gobierno nacional no fueron dardos directos para torpedear el diálogo en Venezuela en presencia de la comunidad internacional. Mire, en primer lugar, la Constitución es muy clara y establece los supuestos para un indulto. En ningún caso los indultos pueden darse en supuestos de violaciones de derechos humanos, como es el caso por el cual está condenado el excomisario. Y además hay un tema de carácter político y social que es muy relevante y que debería considerar la oposición a la hora también de pedírselo, de exigirle esto al gobierno nacional. Y es efectivamente que cuál es el contexto de la violación de esos derechos humanos. Fue en el medio de un golpe de Estado que desconoció la voluntad democrática del pueblo del haber electo al presidente Hugo Chávez, y que además tuvo como resultado una interrupción del hilo constitucional, es decir, un desconocimiento a la Constitución, a las leyes y al ordenamiento jurídico en general, a la voluntad del pueblo venezolano. Y en ese contexto se perpetraron violaciones de derechos humanos a compañeros tanto que militaban en la oposición como los que estaban respaldando la revolución. Y en ese sentido es muy complicado solicitarle a priori al gobierno nacional que se estén sentando, digamos, en una mesa de diálogo, y que de entrada haya un gesto que ellos llaman humanitario como condición para continuar y permanecer en el diálogo. Si ellos verdaderamente, si la oposición, si la MUD, prefiriera como opción para el país la paz, la concordia, el entendimiento, el diálogo directo, verse a las caras, decirse las verdades delante del pueblo venezolano de forma transparente, y prefieren, digamos, interrumpir y congelar el diálogo a esto, pues entonces ahí están dando qué mensaje. Que ellos, si en la medida en que no son satisfechos en sus demandas, entonces no tiene sentido comunicarse políticamente con el gobierno nacional que el pueblo venezolano mayoritariamente decidió poner allí a Nicolás Maduro como presidente de la República. Entonces, digamos, caer en el chantaje de que si no me das esto, no entro a la mesa a dialogar, entonces implica, digamos, chantajear al pueblo venezolano de que no es posible una salida pacífica, democrática, negociada a un conflicto interno sin que sean satisfechas a priori demandas
que son además, desde mi punto de vista, inviables desde el punto de vista jurídico. Señor Quintana, ciertamente para que estos diálogos puedan llevarse a cabo son producto precisamente de la polarización que se vive en el país. Pero ¿en qué tiempo? Porque usted se refiere precisamente a que es muy pronto para que se congelen los diálogos y que se empiecen a ver resultados. ¿Debería entonces haber un lapso de tiempo y también referente precisamente a las coincidencias que deben tener estos dos grupos que se deben sentar nuevamente para dialogar? ¿Qué coincidencias deberían tener tanto la Mesa de la Unidad Democrática como el Gobierno Nacional para que se empiecen a ver precisamente los resultados en corto, mediano o largo plazo? Mira, hay una coincidencia que deberían tener a priori ambos sectores, tanto el Gobierno Nacional como la oposición. Y es la coincidencia en que no se puede perpetuar la violencia en las calles, que se debe detener a través del diálogo político toda manifestación violenta que atente contra la normalidad y la estabilidad del país. La estabilidad le conviene a todo el país. El diálogo le conviene a todo el país. Le conviene al sector que respalda la revolución y al sector que adversa la revolución. Y además, teniendo en cuenta algo muy importante, que no se están sentando con un gobierno ilegítimo, sino que se están sentando con un gobierno que fue electo democráticamente independientemente de la escasa diferencia de votos que hubo para determinar la victoria del presidente Nicolás Maduro. Pero eso es suficientemente contundente y válido como para que se respete la figura del jefe de Estado, se respeten las competencias del gobierno nacional y que además la oposición valore la oportunidad que el gobierno nacional le está extendiendo para poder tratar cualquier asunto sin prejuicios, pero sin pretender que los resultados sean automáticos e inmediatos. Pero se supone que el gobierno también debería entonces respetar peticiones de la minoría en el país, en este caso de los sectores de oposición. Claro, el hecho de que se sienten a conversar no significa que los irrespeten, sino que significa que están reconociendo que son un sector que se manifiesta en contra, que tiene derecho a manifestarse pacíficamente por diversas vías, que tiene todas las libertades y garantías y protección del Estado para manifestarse de forma pacífica, pero lo que no se puede permitir es que se manifiesten de forma violenta y que esa violencia conduzca a una interrupción del hilo constitucional a través de un golpe de Estado o a través, peor aún, de un magnicidio.